Buenos días, mis hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que no comieron hoy. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerden que a eso mismo hemos sido llamados, a la paz de Dios, que de hecho, según está escrito, sobrepasa todo entendimiento. Vamos en nuestras Biblias a la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 5. Pablo está ya por concluir su salutación final y sus peticiones finales también. Dice el versículo 25: hermanos, orad por nosotros. En esta ocasión, en esta carta, no especificó a qué se refiere. Pero, pues va, orar por nosotros. Ya anteriormente, ahí mismo, en el capítulo 5 y en el versículo 16, había hecho la exhortación, o mejor dicho, la enseñanza general: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí mencionó cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le gusta. Pero ahora Pablo está escribiendo aquí una necesidad: oren por nosotros. Pero al mismo tiempo, hermanos, fue prudente. Por alguna razón, no se tenía que dar a conocer específicamente qué se iba a pedir. En otras ocasiones, Pablo se iba a pedir específicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, acompáñenme en la carta a los Efesios, capítulo 6. A ver, desde ahorita todo dice de memoria, 18 al 20. Lo dice conmigo, no creo que ya esté olvidado. Orad en todo tiempo con toda oración, supliquen el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, suplican por todos los santos, y por mí, a fin de que la mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el modo misterio del Evangelio, por el cual se embajador en cadenas, que con el modo de leer como digo hablar. Muy bien, excelente. Buen trabajo. Bien, Efesios 6, 18. Bueno, para no pasarlo por alto, 30. Necesito que yo se diga. Y entonces, que también son todos su conversación el día domingo. Bien, aquí, hermanos, menciona otra vez orando en todo tiempo. Y luego, con toda oración, es decir, lo que le vamos a comunicar a Dios, lo personal que le comunicamos a Dios, pero también dice, y súplica del Espíritu. Hay cosas que le comunicamos a Dios. Fíjese, aquí de paso vemos los elementos de la oración. Número 1 va dirigido a Dios, específicamente al Padre. Número 1, le comunicamos algo a Dios. Pero también le suplicamos, le pedimos, a veces en favor nuestro o a veces en favor de alguien más. Dice aquí, y suplican el Espíritu. De hecho, la carta de los Romanos añade en el capítulo 8 que el Espíritu mismo nos ayuda cuando nosotros no sabemos qué pedir. Pues el Espíritu Santo, no por medio de nosotros, sino Él directamente por Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cosas que nosotros no sabemos qué decir. El Espíritu Santo, que escudriña el corazón, que sabe nuestra necesidad, que también, siendo omnisciente y sabiendo el plan de Dios para nosotros y sabiendo por qué ocurre lo que pasa, intercede de forma favorable en salud en nuestro beneficio. Ahora, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo mismo, orar sin cesar, ser perseverantes, ser constantes, no desmayar, siempre estar orando, ser hombres y mujeres de oración, ser hijos de Dios que se comunican a Él y que le suplican a Él. Pero luego también menciona por todos los santos, es decir, por toda la iglesia, por todos los hermanos. Sería bueno
Si no lo ha hecho, creo que no se los he aconsejado. Yo tengo aquí casi un año y no se los he dicho. Me disculpo por ello. Pero sería bueno que usted tenga una lista de oración donde incluya a todos los miembros de la congregación. Y que de vez en cuando usted se acerque, no solamente el día sábado que hacemos la oración, sino individualmente. Hermano, cuando ore por ti, algo en particular que quieres que pida. Y luego regresamos a casa y vamos y lo anotamos. Ahora, déjeme decirle que no es mandamiento orar con los ojos cerrados. Lo hacemos por conveniencia, para que no nos distraiga. Si, por ejemplo, recuerdo que en Bernardo Quintana había piedras de concreto, pero debajo del concreto a veces había fisuras y a veces había ratas grandes o cucarachas. Entonces, convenía tener los ojos cerrados para que el estaba orando no fuera decir una araca. ¿Se diga? Lo mismo nosotros, oramos porque es conveniente, pero no porque sea mandamiento. Entonces, cuando vaya a su casa, a su recámara, en lo íntimo, y vaya a orar con Dios, usted puede estar viendo esa lista de oración y puede también estar pidiendo específicamente por las peticiones de sus hermanos, por las necesidades que usted ve o que le han hecho saber de sus hermanos. Y luego aquí también vuelve a decir, y por mí. Bueno, sus oraciones, las súplicas, también pídanle por todos los hermanos, no nada más por ustedes, y también acuérdense de mí, también pidan por mí. Específicamente aquí dijo, para que, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para que Dios me use pues al momento de hablar el Evangelio a otras personas, por el cual soy embajador en cadenas, con el nuevo hablo de esto, una hoja o dos más adelante, en la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, vemos que Pablo era un hombre de oración. No solamente daba la instrucción, recuerden, hermanos, cuando nosotros enseñamos a la congregación algo, necesitamos saberlo bien en nuestra mente, no estar adivinando. O hay los hermanos que me acontecen porque no sé, que me corrijan si no sé, no. Hay que saber bien lo que vamos a decir cuando nos paramos aquí al tema. Hay que estudiar bien el tema, hay que dominarlo. Pero primero, antes de pasar al frente, hay que aplicarlo a nuestra vida. Hay que obedecerlo. Que seamos como Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús 1:1? En el primer tratado de Teófilo habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo vemos a la edad de 12 años en el templo, oyéndoles y preguntándoles a los escribas y fariseos. Se maravillaban de su doctrina, porque eso implica que todos esos 12 años previos, todo el tiempo, fue diligente en el estudio, en la investigación de la palabra de nuestro Dios, en conocer lo que está escrito. Hasta que finalmente llegó el tiempo para adorar y progresó más. Pero cuando llega ya a la edad de como de 30 años y es bautizado por Juan el Jordán y comienza su ministerio, él comienza a hablar. Pero no es sino por Lucas, en Hechos 1:1 que nos dice que Jesús primero hizo y después se amó el Señor. Esa es la forma correcta. Tiene aquí Filipenses 1:3. Veamos a Pablo. Doy gracias a mi Dios. Dijo Pablo que hay que orar y dar gracias a todo. Lo vemos orando y lo vemos siendo agradecido. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Claro está, evidentemente, que eso no era cuando la cena del Señor. Cuando dice todas mis oraciones me acuerdo de vosotros y doy gracias por vosotros, no era cuando lo ofrenda, porque esas son oraciones específicas. Pero hablando de las oraciones individuales, de las oraciones en privado, cuando personalmente me comunico con Dios, cerrado la puerta, solamente Dios y yo, dice siempre me acuerdo de quién, de todos nosotros. Y lo hago en todas mis oraciones. Entonces sería bueno que usted tenga una lista de oración, que conozca las necesidades de los hermanos, que se acerque a ellos, que conviva con ellos, que se dé tiempo para conocerlos, conocer su familia, conocer su trabajo, conocer sus amistades, conocer sus vecinos, sus preocupaciones, qué les gusta, qué les disgusta,
qué tribulación tiene, qué enfermedades están enfrentando. Y que le pregunto directamente, hermano, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Cuando ore, ¿qué puedo pedir a Dios por ti? Yo tengo mis oraciones, hermano. Y anotando una lista que no se olvide. Y luego, venir a casa. Venir a casa y orar por las necesidades de nuestros hermanos. Y dedicarle tiempo a la oración. Que no sean oraciones relámpagos. Que no sean oraciones de, bueno, Señor, gracias por el día. Estoy cansado esta mañana, gracias. Ya. No, dice, rogando, tomándose el tiempo. Incluso, hermanos, eso implica planeándolo. Voy a llegar a casa, voy a llegar a tiempo con la suficiente energía para todavía dedicarle tiempo a la oración. Porque en mis oraciones quiero pedirle, diga, por el hermano, por la hermana, por esta situación, por el hermano esto. Le oramos a Dios de cada cosa. Dice aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo está diciendo, y agradezco por vuestra comunión en el Evangelio. No vamos a hablar de eso ahora, pero esa frase, por vuestra comunión en el Evangelio, está diciendo, porque ustedes son los que sostienen mi ministerio. Es lo que significa también la palabra comunión, sostener, aportar. De ahí que en ocasiones a la ofrenda se es llamada también comunión. Comunión. Bueno, dice aquí, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. ¿Qué más le decía Dios en la oración? Como no es justo sentir eso de todos vosotros, por cuando tengo en el corazón y en mis funciones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Entonces, de todo eso les estaba dando gracias a Dios por él. Y también el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con la entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración. ¿Se fijan? Dando gracias y también pido. ¿Qué pido? Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza. ¿Se digan todas las cosas que pedía Pablo? Eso quiere decir que Pablo, hermanos, estaba dedicado a la oración. Si regresamos a la carta a los Efesios, capítulo 1. La palabra de nuestro Dios dice así en versículo 15. ¿Estamos ahí? Todo esto pues para que vean que Pablo no solamente decía oren, sino que él también era un hombre de oración. 1:15, por esa causa también yo. O sea, ya sé que ustedes sabían, pero también yo, habiendo oído de vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso. O sea, no se me olvida, no lo paso por alto, no lo dejo para mañana o para la siguiente semana o para el próximo mes o para el sábado, que es cuando hacemos la oración. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es su preeminente grandeza de su poder,
Para nosotros que creemos en una operación del poder de tu fuerza, para operar en Cristo, resucitando de los muertos, visitando las viviendas morales y celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo un hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el universo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a cual es su cuerpo, la cultura de todo el mundo. Entonces Pablo dice, no ceso de orar por todas estas cosas con ustedes. Capítulo 3, versículo 14. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dónde estamos? Sí, ¿qué versículo? De repente, el 42 que de repente se me pierde el memoria. 6. ¿No? Para encontrar conforme a sus riquezas en gloria, estoy fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto pues para que veamos no solamente que Pablo oraba, sino específicamente por qué oraba Pablo. Para que habite Cristo con la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura de longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es, bueno, hacia esa, que se va a ver la oración. Entonces ahí vemos donde Pablo está orando por la iglesia. No solamente les pide que oren, sino que él mismo también es un hombre de oración. Y cuando nosotros vemos las oraciones que hacía Pablo y qué es lo que pedía, nos damos cuenta también de lo que nosotros tenemos que aprender a pedir. En 1 Timoteo 2, no solamente a la congregación de Éfeso, no solamente a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Tesalónica, se le habla con respecto a la necesidad de orar siempre sin desmayar, sino que también a individuos en particular, como es el caso de Timoteo, 1 Timoteo 2:1. Exhorto de todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué vamos a hacer oraciones? ¿Por qué vamos a hacer rogativas? ¿Por qué vamos a hacer peticiones? Por los reyes. En este caso sería por los gobernantes. Por todos los que están en eminencia. Para que vivamos siempre reposadamente toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sin embargo, hermanos, por alguna razón acá en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, aunque los demás siempre es específico con respecto a la oración, aquí solamente lo resumió en orar por nosotros. Para mí es que algo estaba pasando, pero en esa ocasión quiso ser. No podía tal vez compartir algunos detalles. ¿Por qué? No lo sabemos, tal vez nunca lo sabremos. Pero el caso fue que en esta ocasión no fue específico. Quizás porque ya había dado muchas instrucciones, ¿verdad? Los versículos previos. Ahora, en Romanos 15:30 tenemos otro ejemplo donde él pide. Otro mandamiento donde él pide oraciones y es específico. Romanos 15:30. Pero el ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mi ayuda, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con nosotros, y el Dios nos va a hacer con todos nosotros. ¿Cuántas peticiones, verdad? Quiero que pidan específicamente, pues. A eso se refiere Pablo cuando dice oraciones, rogativas y peticiones, es decir, intercesiones. Cuando oramos en beneficio de alguien más, o las peticiones de alguien más. Regresemos a 1 Tesalonicenses 5. ¿Hay preguntas, hermanos? ¿Dudas?
Pablo pues dice ahí en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. En Romanos 15, les ruego que me ayuden orando por Dios. Acá solamente dice orad por nosotros. ¿Y cuál dice? Aquí Pablo, algo que podemos aprender también, hermanos, es hacer prudentes y hacer discretos. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos, ¿qué dice? Conozco los. Lo cortés significa lo valiente. Hay leyes de cortesía, hay reglas de cortesía. Tenemos que aprender a ser corteses, a ser educados. Un saludo no se le llega a nadie. Acompáñenme a la carta a los Romanos, al capítulo 16. El versículo 16. Romanos 16. Acá en 1 Tesalonicenses 5:26 dice: saludad a todos los hermanos, conozco los santos. Y en Romanos 16 dice: saludaos los unos a los otros, conozco los santos. Nos saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Saludad a quién? A todos los hermanos, a las iglesias de Cristo. Es decir, no puede haber en nosotros esa actitud sectaria de dejar a un hermano con la mano estirada. No debe haber en nosotros esa actitud de, no, con esa congregación no. ¿Qué dice? Salúdense y que el beso que se van a dar, si es que se van a dar beso, que sea santo. Primero, salúdense. Y segundo, que la naturaleza del saludo sea santa. Que se comporten pues como cristianos, como hijos de Dios, como sentidos de Dios, como conviene al santo. Versículo 27, que vamos a conocer este 5:27. Si usted lee toda la carta de los Romanos, el capítulo 16, se va a dar cuenta que Pablo va a enviar saludos a muchos de forma personal. En la carta a los Colosenses va a hacer lo mismo. Pero aquí, en la carta a los Tesalonicenses, solamente lo hace de forma general. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos, conozco los santos. 27, os conjuro por el Señor, es decir, les ordeno por el Señor. El mandamiento no nace de mí, el mandamiento viene de Dios. 1 Corintios 14:37 así lo dice: Jesús siempre es profeta espiritual, que conozcan que los testigos son mandamientos de quién? Del Señor. Bueno, os conjuro, es decir, les ordeno por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, una peculiaridad de las cartas del Nuevo Testamento es que sí iban dirigidas a una carta en particular, como a los tesalonicenses, pero no únicamente para ellos, sino que las cartas eran circulares. Y acompáñenme, por ejemplo, a Colosenses capítulo 4 y versículo 16. Colosenses capítulo 4 y versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre nosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, la voluntad de Dios por medio de Pablo es que las cartas fueran circulares. Eso quiere decir que lo que se dijo a una congregación puede hacerse una aplicación a otra congregación también. Lo que está escrito en la palabra de Dios no es palabra antigua, es palabra viva y eficaz. Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios en cualquier congregación, en cualquier generación, sea perfecto y enteramente preparado para todo. Bueno, entonces,
Por eso que hacemos bien en no menospreciar las profecías. Por eso que hacemos bien en escudriñar lo poco, en retener lo bueno, o en este caso, en lo que es aplicable a nosotros. Hay mandamientos que no son aplicables a nosotros. Tenía en mente un ejemplo que no es aplicable a nosotros. Regresemos a Colosenses. El versículo 17, después de decir que esa carta sería allá y la de allá también sería acá, dice: decir al equipo 17 que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Verdad? Acordados de mis prisiones. Literalmente no lo podemos seguir aquí es el ministerio 18, porque aquí, ¿por qué? Ya murió. Oh, pero sí le podemos decir a otros hermanos: hermano, cumpla su ministerio. Hermanos, él se comprometió, cumpla. ¿Se fijan? No estrictamente como está escrito, pero sí hay una aplicación para nosotros. Acuérdense de mis prisiones. Es decir, vean mis necesidades y considérenme y apóyenme. No me abandonen, no me dejen solo. Bueno, eso aplica para nosotros también. En relación a nuestros predicadores, o en relación a nuestros huérfanos, o en relación a nuestras vidas. ¿Se fijan? Tiene aplicación práctica para nosotros. Terminado todo, lo que me dio bueno, hacer algo por eso. ¿Ven de qué manera aplicar a nosotros? Y por último, hermanos, versículo 28, firmados Tesalonicenses 5:28. Su servidor había hecho cálculos que iba a terminar hasta el 31. No, gracias a Dios, terminamos un poco más. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es la gracia? Bueno, es el don, el regalo de la salvación que no merecemos, pero que sin embargo necesitamos. Dice Pablo: la gracia sea con vosotros. Les deseo no justicia, no lo que merecen. El regalo de Dios que nadie ni yo merezco. Eso es lo que deseo para ustedes. No deseo que el Señor les pague conforme a sus hechos. Deseo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esta sea para con ustedes. Al mismo tiempo, la gracia de Dios nos enseña algunas cosas. No debemos olvidar lo que significa la gracia de Dios. Pues la palabra de Dios dice que la gracia y la gracia es salvación no merecida. Pues también le sigo como estoy haciendo, ¿verdad? Así que Pablo merecía la gracia. No, fíjese lo que está haciendo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, el regalo de Dios es para nuestra salvación. De tal manera como Dios al mundo, que ha dado sus unigénitos para que todo aquel que no se pierda tenga vida eterna. La gracia de Dios es para salvación. ¿Ese es el objetivo? Sí. Pero esa gracia que es para salvación nos enseña. ¿Qué nos enseña? Número 1, cuando dice nos enseña, aunque las palabras no son sinónimos, la idea aquí sí es enseñándonos, es decir, condicionándonos. El regalo de Dios que es para la salvación nos enseña o nos condiciona a eso, que renunciemos a la infidelidad y a los deseos mundanos. Sí, te deseo la gracia de Dios. Pero ¿qué implica que deseo la gracia de Dios? Bueno, deseo que seas salvo por gracia. ¿Pero cuál gracia? ¿Nada más por absolutamente gracia? No. La gracia de Dios implica que te enseña, que te corrige, que te cambia, que te transforma,
que renueva tu mente, que te reprograma otra vez para que denunciemos, tú y yo, hermano, a la entidad, a lo impío, a lo sucio, a lo perverso, a los deseos mundanos, a los apetitos de la carne, a las sombras de la carne. Y que vivamos en este siglo, es decir, en esta generación, sin contaminar nuestra mente, justa, es decir, obedientes a la palabra de Dios y piadosamente, es decir, consagrados a Dios, santos, obedientes y consagrados, aguardando, dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador. Así que mi anhelo para ustedes es que sean salvos por gracia, esa gracia que les enseña a hacer ese cambio, a hacer esa reprogramación en su mente. Esa gracia que les dice que tienen que vivir sin contaminarse de lo que hay en esta generación, en obediencia y en entrega total, en devoción y santidad a Dios, esperando su segunda venida. Pero no solamente es eso, dice el versículo 14, quien se glorioso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio su por nosotros para redimirnos, rescatarnos, no solamente de la condenación eterna. Eso es lo que nos tiene que caer el 20, hermanos. No solamente Jesucristo vino y murió en la cruz y para con su sangre librarnos de las consecuencias eternas, sino que lo hizo específicamente para redimirnos de ¿qué? De toda iniquidad y purificarnos. Ese fue el objetivo de que Jesucristo muriera en la cruz. No solamente librarme de las consecuencias eternas allá, sino aquí mismo en mi mente, librarme de toda iniquidad y purificar para Él mismo, no solamente a mí, sino al pueblo. Es decir, yo no solamente tengo que cuidar mi salvación, sino tengo que ayudar a los demás a cuidar su salvación. Tengo que observar no solamente mi vida y mi conducta, sino también la de los demás, porque Jesucristo vino para llevarnos a todos, no nada más a mí, no nada más a un futuro, sino a todos, un pueblo. Y ese pueblo tiene la característica, es celoso de qué? De buenas obras. Es decir, están listos para trabajar, no son perezosos, no son negligentes, no son olvidadizos, no dejan las cosas para después, sino que anhelan con ese celo de trabajar en las buenas obras, en todo lo que es bueno. Y luego concluye diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda la autoridad. Para eso no puedo que Dios nos dio, para hablar de la gracia. La gracia, la que enseña todo eso. Y eso es lo que Pablo utilizó, o esas palabras utilizó Pablo, para cumplir su carta ahí en Romanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, así sea. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? ¿Algo que no esté quedando claro? Acostado, parado, sentado. Como quieras, hermano. Pues párate. Una vez me enseñaron a orar, me decían, bueno, sí lo dice la Biblia, enseñando a orar todos los días. Yo no lo ofrecí, sabe que no lo es. Sé que me agarra sueño y por eso puedo parar. No hay una postura que sea mejor que otra postura. Sí, se puede orar, pero cuando ya no tiene sueño, por ejemplo, cuando de repente me levanto y de una vez me va a pasar eso, me da sueño. Sí necesito orar cuando así, claro, pero cuando no tiene sueño, pues La Biblia menciona muchas cosas y todas ellas son necesitables de Dios. Menciona, por ejemplo, que Jesús levantando los ojos a los cielos, no levantó las manos.
Solo levantó la vista. Oró con los ojos abiertos. Se menciona también que algunos levantaban sus manos. Se menciona también que algunos se arrodillaban. Menciona que otros se postraban. El profeta Isaías menciona al rey Ezequías, que él estaba en cama acostado, volteado hacia la pared, y de ahí lo escuchó Dios. En cierta ocasión, discutían un grupo de predicadores sobre cuál postura era la mejor para hablar. Y estábamos viendo ahí, escuchándolos, entre los pastores. Y uno decía, no, pues que esa postura es mejor. No, que esa otra. ¿O tú qué opinas, hermano? El voto decisivo fue, ¿verdad? ¿Quién ganaba el debate? Como si fuera por mayoría de votos, lo correcto. El caso es que dijo él, pues, mi trabajo es trabajar para la Comisión Federal de Electricidad. Y un día, cuando estaba arriba en el poste, me iba a caer y me alcancé a agarrar de los pies, boca abajo, y le oré al Señor. Y creo que es la mejor oración que he hecho. Agarró el poste con los pies boca abajo. La oración, hermanos, es oída de parte de Dios cuando viene de un corazón que necesita. Porque ¿cuántas gentes pueden estar totalmente postrados en el piso, arrodillados con las frente en el suelo? Pero lo hacen solamente por la tradición, porque así lo hacen, de forma mecánica, sin sentir realmente una verdadera necesidad de Dios. Si le hacen, ahora sí que lo correcto.